¿Quieres unos tacos de camarón bien crujientes? Te enseño cómo hacerlos con una salsa de chipotle que los hace a otro nivel. Esta es una receta bien fácil y la verdad quedan buenísimos. Primero vamos a sazonar los camarones para que agarren un buen sabor desde el inicio. Yo le agregué un poco de mostaza, pimienta y una pizquita de sal para dejarlos marinando en lo que preparamos todos los toppings para estos ricos tacos. Después de ello, en un sartén puse un poco de aceite de aguacate, le agregué 2 chiles de árbol para poder preparar la salsa de chile chipotle, que la verdad esto le va a dar un plus espectacular. Estos chiles los puse a tatemar hasta que quedaran con un colorcito cafecito, pero que no estuvieran muy quemados para que la salsita no se ponga amarga. También tatemé un poco de ajo y un pedacito de cebolla. Después de eso, entonces ahora sí a preparar la salsita. Agregando a la licuadora 250 gramos de media crema, le agregué la cebolla, el ajo y también los chiles tatemados. Le puse 3 chiles chipotles, una pizca de consomé, le agregamos una cucharada de mayonesa para que esto quede más delicioso y le puse un poco de pimienta. Ya teniendo todos los ingredientes, entonces la llevamos a licuar y miren, así es como queda bien cremosita y la verdad con un sabor bien espectacular. Después preparamos un poco de crema que obviamente tiene que ser natural, pero a mí me gusta ponerle una pizca de sal y de pimienta para darle un mejor sabor. También preparamos unas cebollitas curtidas con limón, que la verdad esto es uno de los toppings que tampoco no debe de faltar para los tacos de camarón o de pescado. Yo le pongo nada más un poquito de pimienta, le agrego sal y limón, mezclas todos los ingredientes y con eso quedan deliciosas. Si le quieres agregar un poquito de chile habanero le puedes poner, pero si tienes peques en casa te recomiendo que los hagas así natural. Otro de los toppings que no debe de faltar es una ensaladita de repollo y esta la preparé bien sencilla, picando el repollo en cuadros pequeños para poderla utilizar para los tacos. Le puse chile, tomate, cebolla, agregué un poco de sal y mezclé todos los ingredientes. Y ya que estaba todo listo, la reservamos para ahora sí preparar el capeado de estos ricos tacos. Agregando una taza de harina de trigo, le puse cilantro bien picadito finito para darle un mejor sabor, un poco de consomé, una cucharada de mostaza, sal y pimienta para que le dé un sabor más delicioso. Uno de los secretos para que los tacos te queden bien deliciosos es agregarle un poco de cerveza o le puedes poner agua mineral o también le puedes agregar agua, pero si le pones agua le vas a tener que poner polvo para hornear. Lo vas a mezclar súper bien hasta conseguir una pasta que esté homogénea. Lo vas a medir con un tenedor y cuando el tenedor quede ya bien pintadito es porque ya está en su mero punto. Para que los camarones queden bien crujientes y no se le pierda el capeado, es muy importante agarrarlos de la pura colita y poderlos sumergir en el aceite. Es muy importante que el aceite ya debe de estar bien caliente y para esto lo vas a utilizar a temperatura media alta para que queden los camarones bien crujientes por fuera, pero que por dentro estén bien suavecitos. Es muy fácil de darte cuenta cuando ya están listos porque se ven ya con un color doradito, así como cafecitos bien crujientes. Ya de esa manera los puedes retirar del aceite y así es como deben de quedar. Mira, no está nada grueso el capeado, el camarón está bien cocidito y están bien crujientes y bien cubiertos de su capeado. Y ya que están listos los camarones, ahora sí que ya puedes ir armando tus taquitos. Yo lo que hago es ponerle doble tortilla para que no se nos vaya a remojar la primera en la parte de arriba y poderlos comer mucho más deliciosos. Yo le pongo 3 camarones porque estamos utilizando camarón del grande y la verdad quedan grandísimos. A mi esposo le encanta muchísimo que le ponga bastante ensalada de repollo. Le agrego también una buena cucharada de salsa de chipotle, que esto le da un plus a los taquitos. Y también adicionalmente le puse un poquito de salsa de aguacate, que la verdad quedan riquísimos con eso. Las cebollitas curtidas con limón, que esto también le da un plus a los taquitos. Y miren, así es como se los preparo en casa a mi esposo. Los camarones quedan bien crujientes. Y para acompañar esta delicia no debe de faltar una agüita de Jamaica natural. Y así es como le hago de comer a mi esposo en casa. La verdad quedan buenísimos. Déjame saber en los comentarios qué te parecieron estos taquitos de camarón que les compartimos el día de hoy. Si te gustaron no olvides dejar tu like y si quieres seguir viendo más recetitas como esta no olvides darle click al videito de aquí abajo. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.